Recording in progress. Ingenieros, buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días, Inge. ¿Cómo les acabó de ir? ¿Sí tuvieron un buen receso? Pues yo creo que sí, aunque por mi lado pasó muy rápido, pero bueno, ni modo. Sí, la semana se pasó volando. Finalmente, el sábado les pude subir sus notas que había cometido un error en la plataforma y no las estaban viendo. Pero entonces ya creo que todos pueden ver sus notas. Si alguien tiene alguna duda o sugerencia, por favor me escribe por el interno y miramos cuándo podemos observar las notas. La mayoría obtuvo resultados prominentes, solamente por ahí uno o dos que tuvieron varios pendientes y por eso las notas quedaron bajas. Normalmente en potencia del primer corte es de un promedio de notas altas y en el segundo digamos que la temática se hace un poquito más densa, entonces hay que trabajar un poco más.
Bien, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a iniciar un nuevo tema, recordando que tenemos pendiente para el viernes dos exposiciones, la de generación de energía a partir de hidroeléctricas, que es la forma como la mayor parte del mundo produce energía eléctrica, con esos mismos 10 lineamientos. Ahí ya se conocen las personas que lo van a desarrollar. Se tendrán un tiempo determinado y proseguiremos después con las de energía termoeléctrica, que es la segunda fuente más usada, por eso no se conocen como alternativas, sino más bien como convencionales. Y de esta manera terminaríamos entonces el capítulo de generación de energía. Y hoy vamos a dar la apertura a el inicio de máquinas eléctricas. Es este tercer capítulo en el cual esperamos gastar unas 3 o 4 semanas y digamos que al comienzo la temática es un poco densa porque tenemos que recordar aquello que vemos en física eléctrica y que también se convierte en un insumo para los que están aquí en la universidad y poder tomar el curso el próximo semestre de electromagnetismo. Entonces aquí vamos a recordar algunas cosas. Voy a compartir pantalla, por ahí a algunos les he dado la opción de coanfitriones por si los que faltan se conectan. A ver si no se me ha olvidado compartir pantalla. Listo, creo que todos están observando la pantalla. Vamos a iniciar el capítulo de potencia eléctrica. Como ven, me quedó mal escrito el nombre. Soy Luis, no Luis. Y los contenidos que vamos a desarrollar son el resumen de la potencia eléctrica, antecedentes de las máquinas eléctricas, ley de Faraday, ley de Lenz, fuerza electromotriz en movimiento, efecto de una aparición de una corriente inducida, aplicación de la ley de inducción electromagnética y algunas actividades a desarrollar. Entonces, iniciemos. Entonces, nosotros iniciamos nuestras actividades mirando cuáles eran las fuentes de excitación y cómo las podíamos clasificar. Entonces, ahí encontrábamos que la primera gran clasificación era entre las fuentes de tensión continuas y constantes en el tiempo, las fuentes alternas, y de ahí aparecieran otras, como por ejemplo las fuentes que son variantes en el tiempo, pero no alternas. Aprendimos a modelarlas. Después vimos algo de la impedancia, y principalmente el resalto de la impedancia, lo que ustedes aprendieron a trabajar con la tabla AWG, seleccionando el calibre de los conductores, reconociendo cómo se puede aplicar esa tabla frente a peso, frente a temperatura, frente a diámetro y las implicaciones que se tienen. Después vimos las formas de onda y la potencia. Entonces, reconocimos cómo se podía hacer, por ejemplo, una señal triangular, la aprendimos a modelar. Ustedes hicieron consultas sobre lo que era una función escalón, sobre lo que era la función impulso, y las aprendieron a modelar en MATLAB y a trabajar en ellas, desplazándolas en el tiempo. También vimos lo que era el valor RMS, raíz media cuadrática. Hicieron por ahí una tarea de lo que era el valor RMS real y las implicaciones que tienen y sobre todo lo que significa. Y todo ello para poderlo aplicar a las formas de la potencia. Entonces vimos que era la potencia instantánea para diferentes circuitos, como era el resistivo, como era el inductivo, como era el capacitivo. También aprendimos a modelar y a desarrollar matemáticamente la potencia promedio para esos tres mismos de circuitos. Y después reconocimos que de acuerdo al modelado que hacíamos podíamos obtener la potencia real, la potencia reactiva y la potencia aparente. Y que todas ellas la podíamos unificar en lo que conocemos como el triángulo de potencia, y que ese triángulo de potencia lo podemos relacionar, ahí me quedó mal escrito, no es triángulo nuevamente, sino factor de potencia, porque copié dos veces el 5,6. Después del 5,6, en el último 5,6 es factor de potencia como una posibilidad de poder analizar cuál es la potencia que se está observando y la relación que tiene con la potencia aparente, porque esa es la que nos cobra la empresa de energía.
Durante ese recorrido que nos tardamos más o menos unas 4 o 6 semanas, entonces también ustedes hicieron otras consultas que nos iban nutriendo del último capítulo, como por ejemplo el análisis que hacían a la factura de energía eléctrica, qué era lo que nos cobraban, que normalmente encontrábamos que en lo que nos cobraban se encontraba la potencia aparente y la relación que tenía, y en la mayoría de nuestros hogares no teníamos la potencia reactiva, ya que no teníamos ese consumo. También mencionamos que para el caso de Colombia, el próximo año ya aparece una nueva normatividad y dependiendo de un porcentaje de uso de esa potencia reactiva, pues tendrá unos consumos. Entonces es importante tener en cuenta esas normatividades, cómo van teniendo una dinámica y cómo van cambiando. Y pues es evidente cuando uno hace ese análisis histórico, vemos cómo el valor de la energía eléctrica ha crecido en los últimos 20 o 30 años de una manera importante, ya que se considera que es de vital importancia para un país el desarrollo y el cuidado de la energía eléctrica. Y por eso se desarrollan diferentes tipos de normatividades, y en la que nos hemos centrado es en el REPIE, Reglamento Interno de Instalaciones Eléctricas, el cual se soporta muchísimo en una norma técnica colombiana que es la NT 2050, en la cual da, digamos, que algunas indicaciones para estas aplicaciones, entre ellas el cumplimiento de la tabla AWG. Después pasamos a una sesión de exposiciones. En esa sesión de exposiciones lo que queríamos mirar era la generación de energía. Y entonces vimos una exposición de energía biomasa, ustedes hicieron una consulta, miraron cómo en Argentina ha evolucionado, también reconocimos la energía eólica, que es la energía del viento, como con los aerogeneradores tal vez es una de las energías alternativas que más se ha desarrollado. Hay algunas otras que son emergentes, como la energía geotérmica, la energía producida por el calor de la tierra, como introduciéndole agua al interior de la tierra en unos puntos específicos se logra calentar esa agua para generar vapor. La energía mareomotriz, obteniendo 3 formas de energía a partir de los océanos o los ríos, como es la fuerza que tienen las mareas, las corrientes marinas y la levamar o bajamar, es decir, cuando las aguas del mar suben o cuando las aguas del mar bajan. Y la energía nuclear, ahí me comí una, ahora me doy cuenta, me comí la energía fotovoltaica. Importante reconociendo que la energía fotovoltaica en el país es, digamos, que la energía alternativa que más se ha desarrollado por su facilidad y debido a cambios normativos que se hicieron en el 2015, es decir, escasos hace 6 años, que buscan llevar al país a que en el 2024-2025 ya podamos generar 10 gigavatios de esta energía. Tenemos diferentes empresas que son representativas en el país y que tienen una acción directa con la producción de energía. No lo mencionaron en la exposición, pero es importante mencionar que la energía fotovoltaica llegó al país a mediados de los años 70 con una única función, y era poder alimentar las repetidoras de televisión y de la televisión que se tenía. Y entonces, como estas quedaban en cerros donde no llegaba la red eléctrica nacional, entonces esos equipos eran alimentados con estos paneles fotovoltaicos. Se habla que en la primera parte de la década de los 80 del siglo pasado llegaron al país cerca de 1.000.000 de paneles y que estos tenían como finalidad poder asegurar las comunicaciones y la televisión. Estos paneles eran de muy baja eficiencia, no llegaban al 10%. Hoy en día los que estamos utilizando, digamos que los de última generación que están llegando, se encuentran entre del 19 al 25% de eficiencia, es decir, todavía son pobres en esa eficiencia. Lo que hemos encontrado de manera diferenciada en los paneles es la potencia que pueden producir. Ahora tenemos paneles bastante grandes, lo que quiere decir que el número de paneles que se instalan en una granja fotovoltaica disminuye. Y esto tiene una implicación directa por el mantenimiento que, si bien es cierto,
no es complejo de hacer, sí se debe realizar. Entonces, ustedes imaginen, por ejemplo, en la planta solar de Jumbo, en Jumbo Cali, que tiene 35.000 paneles solares, el mantenimiento que hay que hacerles, que no solamente la limpieza, sino mirar que no hayan puntos calientes. Y toda la parte de control y seguimiento que se ha generado, entonces, hoy en día cuando uno compra un sistema de generación de energía fotovoltaica, se lo venden con un software para determinar cómo las células de paneles, la agrupación de paneles, está produciendo energía y si está cumpliendo con lo que se entregaba. Y nos quedan pendientes, como lo mencionamos al inicio, dos exposiciones, la energía hidráulica, que es cuando represamos el agua y esa agua la generamos una caída para que con esa fuerza vaya a mover una turbina. En el caso de Colombia estamos entre el 65 y 68% de producción de energía. Hay diferentes proyectos de generación de hidroeléctricas. Digamos que la que es más conocida en Colombia en los últimos tiempos es Hidroituango, porque ha presentado una serie de problemáticas en la parte de su desarrollo. Y es de mencionar que el desarrollo de una hidroeléctrica es un desarrollo a largo plazo. Es un proyecto de largo plazo que puede tardar entre 15 y 20 años. Ahí me imagino que los expositores nos hablarán de la hidroeléctrica más grande que existe en el mundo, que es la de las Tres Gargantas en China. La segunda más grande es la de Itapú, que es el límite entre tres países suramericanos, Argentina, Brasil y creo que Uruguay, y como ella hasta hace pocos años era la que más energía eléctrica podría producir. En Colombia tenemos varias y en la región donde nos encontramos hubo una que para los años 70 era muy representativa, que era la de Chivor. Para los años 80 se generó una que es el Guavio, que para los que vivimos en esa década era constante escuchar en las noticias por su no desarrollo, muy parecido a lo que pasa con el Hidroituango. Para el decenio del 2010, de la finalización del primer decenio del siglo XXI, entonces aparece una que se llama la hidroeléctrica de Sogamoso, que queda cerca a Bucaramanga. Esa es muy importante para el país y el desarrollo de otras 3 o 4 que se encuentran en el país, porque Colombia sigue siendo un país rico en agua y por lo tanto se puede producir. Me imagino que los que hablen de la exposición de generación de energía a partir de termoeléctricas, entonces contarán que esa es una de las fuentes comunes en todos los países que funcionan básicamente con la combustión ya sea de carbón, de gas, de fuel oil o la mezcla de estas para llamarlas combinadas. La eficiencia de estas termoeléctricas puede estar entre el 28 y el 35%, lo que quiere decir que ya los paneles fotovoltaicos se le acercan muchísimo. La diferencia entre los parques fotovoltaicos y las termoeléctricas es en su tamaño, en el área de cobertura, pero asimismo también la contaminación que se genera. Para el caso de nosotros que estamos aquí en Boyacá, Colombia, tenemos a menos de 40 kilómetros de nosotros 3 unidades termoeléctricas, que es las que conocemos como Termopaipa, 2 de ellas manejadas por una empresa que se llama Gensa y otra que se llama Termosochagota, que es una empresa alemana que tiene una producción cercana a los 300 megavatios. En su momento fue muy importante en el país y para el comienzo de la década de los 90 del siglo XX, digamos que fueron intervenidas por el Estado porque debido al fenómeno del Niño que atacó el país en 1991, 1992, produjo grandes pérdidas económicas porque las termoeléctricas que se decían que estaban en funcionamiento no lo estaban. De esa manera, en una normatividad, recordemos que en nuestro país se hace una nueva constitución en la primera parte de la década de los 90 y producto de eso aparece en el año de 1994 una ley que se conoce como la Ley de los Servicios Públicos, en donde se determina que todos los usuarios de la energía eléctrica debemos pagar un subsidio para poder mantener las termoeléctricas en buen estado. La última manifestación que tuvimos de depender de las termoeléctricas fue
en el año 2016, donde tuvimos veranos muy fuertes, las hidroeléctricas disminuyeron su nivel y fue necesario hacer uso de ellas. Y un incidente que se presentó en una de las termoeléctricas más grandes del país, que queda en el departamento de Antioquia, sufrió un incendio y fue necesario importar unos conductores, unos cables desde México que tardaron 3 semanas, y durante esas 3 semanas tuvimos que comprarle energía a Ecuador, y en esos momentos las relaciones diplomáticas con Ecuador no eran buenas, por lo tanto los costos fueron altos, y todas esas dinámicas llevan al país a que tengamos que explorar nuevas opciones de producción de energía. Y es así como les mandé en el grupo que se empieza a hacer la primera exploración para una central geotérmica en la región de los Llanos Orientales, en lo que conocemos como la Orinoquía, siendo, digamos, el primer ejercicio, entre comillas, serio, para producir energía a partir de este tipo. Y eso entonces nos lleva a mirar qué es lo que hemos visto de potencia eléctrica. Entonces hemos visto tres grandes temas, que son, dos grandes temas, que son los elementos de la potencia eléctrica, la generación de energía, y vamos a comenzar las máquinas eléctricas. Lo podemos ver desde otra óptica, que es cómo funciona la potencia eléctrica, cómo generamos la energía eléctrica y qué aplicaciones le damos a esa energía eléctrica. Entonces, para eso vamos a observar este planisferio, donde encontramos el globo terráqueo, donde se puede ver claramente dónde se encuentra Estados Unidos, Europa, Asia, África y Oceanía. Y de esos puntos quiero destacar dónde queda Estados Unidos y dónde queda Inglaterra. Para los que no se han ubicado, esas dos islas que vemos ahí corresponden al archipiélago del Reino Unido, y en esta parte queda la parte oriental de Estados Unidos, Nueva York, Washington, y es ahí donde para mediados del siglo XVIII se encontraban los principales científicos y desarrollo de estos países. Ahí vivía un señor que se llamaba Joseph Henry, mientras que en Inglaterra vivía otro señor, Michael Faraday. La historia nos cuenta que ellos solamente compartieron en su vida una carta, y que esa carta tenía como fin comunicar una nueva forma de energía que habían logrado evidenciar, que es lo que hoy conocemos como la fuerza electromotriz o las FEM inducidas, que es lo que vamos a empezar a desarrollar. Entonces, por eso es que se conoce como la ley de Faraday o la ley de Henry. Y es que a principios de la década de 1830, Faraday en el Reino Unido y Joseph Henry en Estados Unidos descubren de forma independiente que un campo magnético induce una corriente en un conductor bajo las siguientes características, siempre que el campo magnético sea variable. ¿Qué quiere decir que ese campo magnético sea variable? Que tenga una variación en el tiempo, y nosotros lo podríamos considerar como una señal alterna. Las fuerzas electromotrices y las corrientes causadas por los campos magnéticos se llaman fuerzas electromotrices inducidas, más conocidas como FEM inducidas y corrientes inducidas. Ya el proceso se le reconoce hoy en día como inducción magnética. ¿Cómo ellos desarrollaron estos ejercicios? Entonces, en ese experimento 1, nosotros podemos observar que hay una bobina que está conectada a un voltímetro, y esa mano lo que está moviendo es un imán, y cada vez que se introduce y se retira el imán, entonces se genera una fuente de tensión que se evidencia en el movimiento de la aguja de ese voltímetro. Ese fue el primer experimento que ellos encontraron. Un segundo experimento consistía en tener una barra de un material ferromagnético, la cual tenía dos espiras, la de la izquierda y la de la derecha. Ambas tenían una resistencia, esta es R2 y aquí teníamos R1. R1 era una fuente de tensión continua y constante en el tiempo, y estaba cerrando el circuito a partir de un switch. Y cada vez que se abría y se cerraba el switch, se observaba que se generaba
una tensión en la resistencia R2. Pero esto producía siempre y cuando este switch tuviera un movimiento. Si nosotros sustituyéramos esta fuente por una fuente alterna, pues no necesitaríamos ese interruptor. Evidentemente, estos experimentos son del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, de 1800, porque es necesario recordar que ahí no era tan sencillo tener baterías, tener fuentes. Era un proceso y estas baterías eran empleadas en lo que hoy conocemos como las botellas de Leyden. Entonces no era fácil generar fuentes de tensión alterna y por eso los científicos tenían que recurrir a estos dispositivos. Hoy en día nosotros sabemos que si movíamos este interruptor a una frecuencia de 60 ciclos por segundo, entonces tendríamos una fuente alterna de 60 Hz, pero eso no era posible en esos años. ¿Qué nos dice el enunciado de la ley de Faraday y de Henry? Que un flujo variable produce una FEN inducida en una espira. Como esta FEN es el trabajo realizado por una unidad de carga, esta fuerza por unidad de carga es el campo eléctrico inducido por el flujo variable. La integral de línea de este campo eléctrico alrededor del circuito completo será el trabajo realizado por la unidad de carga que coincide con la FEN del circuito. ¿Cómo lo podemos expresar en esta ecuación? Entonces, la tensión inducida es igual a la integral cerrada del campo eléctrico con respecto a la variación del flujo. Pero esta integral es lo mismo que hacer la derivada del flujo magnético. Y ahí nosotros observamos o podemos comprender cómo la variación de un flujo es capaz de generar una fuente. Entonces, estos dos ejemplos que veíamos de meter el imán y sacar el imán son capaces de ser modelados mediante esta ecuación. De tal manera que la FEN inducida en un circuito es proporcional a la variación temporal del flujo magnético que lo atraviesa. ¿Qué quiere decir? Si nos devolvemos al experimento 1, que si la mano que está introduciendo ese imán en esa bobina se mueve más rápidamente, la tensión inducida será mayor. Y para el ejemplo 2, si el switch tiene una mayor frecuencia, la tensión será mayor, la tensión inducida será mayor. Aquí es importante recordar que sigue existiendo principios de la física clásica que se mantienen, que nosotros lo conocemos hoy en día con el nombre de histéresis. Y es que ese movimiento de ese switch o de esa mano tendrán una limitante en el tiempo y es la capacidad que los electrones tienen de volver a su posicionamiento, lo que en la física cuántica se llama como spin. Bien, ¿qué dice la ley de Lenz? Que la fuerza electromotriz y la corriente inducida en un circuito poseen una dirección y un sentido tal que tienden a oponerse a la variación que los produce. ¿Qué quiere decir eso? Entonces podemos observar en este gráfico que tenemos un imán, el cual tiene su polaridad, su polo sur y su polo norte. Tenemos una espira y vemos que este imán se está introduciendo hacia mi derecha y al hacer eso debes llevar una velocidad constante. Hay una incidencia del medio, es decir, aquí lo estamos considerando vacío, pero puede tener otro medio. Y que si observamos en esta lupita se introduce una corriente, se induce una corriente. Es muy importante identificar el sentido que tiene esta corriente. Como nosotros vemos, se encuentra en sentido de las manecillas del reloj, es decir, en un sentido horario. Discúlpenme en un segundo que me llegó un mensaje que tengo que responder. Discúlpenme en un minutito, por favor.
Discúlpeme que era que me llamaban que todavía no me han dado la vacuna esa para el esposo ese coronavirus. Listo, entonces estábamos mirando que era importante determinar el sentido que tenía esa corriente que se había inducido. ¿Y qué teníamos acá? Que ahora no estábamos introduciendo, es decir, el movimiento que estábamos haciendo de ese polo magnético, de ese imán, ahora irá en sentido contrario, es decir, de derecha a izquierda, y que debía tener la misma velocidad con que se había introducido, que debería tener el mismo medio, y lo podíamos observar en la lupa que la corriente había cambiado de dirección. Entonces, revise nuevamente este sentido de la corriente y este sentido de la corriente. Entonces, dependiendo del sentido en que moviéramos, el imán se aparecería o se induciría la corriente. Y entonces, ¿eso qué nos llevaba a concluir? Que la corriente inducida se debe al movimiento relativo entre el imán y la espira, como lo vimos en el experimento 1, donde la mano introducía un imán en la espira. Ahora la fuerza electromotriz en movimiento. Supongamos una varilla que es conductora, es decir, es una varilla que permite el movimiento de los electrones, que se desliza a lo largo de dos conductores que están unidos a una resistencia. O sea, tenemos esta imagen, donde tenemos estas dos barras que son conductoras, están unidas por una resistencia. Hay otra barra que se puede desplazar y además esas X que vemos ahí son las colas de un campo magnético. Es decir, que el campo magnético se está introduciendo dentro de las pantallas y que se encuentran separadas las dos barras, una longitud R. Bien, ¿qué ocurre entonces? Que el flujo magnético varía porque el área que encierra el circuito también lo hace. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros movemos esta barra que es conductora, pues el área va a cambiar. Como vemos en la posición que se encuentra aquí, el área es mayor que en la región donde estuviera punteada. Y vemos que ese movimiento se debe hacer a una velocidad constante. Al derivar el flujo de la única variable, que en este caso es la distancia x, como lo vemos acá, ya todos sabemos que la derivada del espacio, pues es la variación del voltaje, entonces nos corresponde al voltaje. De esta forma nosotros podemos encontrar que el flujo magnético es igual al campo magnético por el área, que esa área pues corresponde a la longitud del conductor por la distancia desplazada. Y que si nosotros la derivamos, entonces tendremos la derivada del flujo magnético por el campo, por la longitud, por la derivada, que es la distancia, la variación que tenemos con respecto al tiempo. Y de esta forma, entonces, tendremos un campo magnético por una longitud por la velocidad. Entonces, aquí es donde volvemos a confirmar cómo la velocidad que tenga esta barra va a generar un campo magnético o una tensión. Entonces, como ya habíamos visto que la tensión inducida es igual a la derivada del flujo magnético corresponde al tiempo, entonces el módulo de la fe inducida corresponde a esa expresión o es esa expresión. Entonces la fe del movimiento de toda fe inducida por el movimiento relativo del campo magnético y es un segmento de la corriente. Entonces aquí vemos como si la barra se está moviendo hacia mi derecha, entonces la corriente va subiendo. Ustedes ya debieron haber intuido que esto corresponde a lo que nosotros llamamos la ley de la mano derecha, donde tenemos la dirección de un campo, la dirección de la corriente y la dirección del voltaje, y o lo que en Europa llaman la ley del corcho. Entonces, la ley de la mano derecha, recuerden que tiene una dirección, una magnitud y un sentido. ¿Qué efectos genera la aparición de una corriente inducida? Primero, que el campo magnético ejerce una fuerza magnética sobre la varilla que se opone al movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a aparecer una fuerza
que va a tender a que la varilla vuelva a su estado original. El resultado es que si impulsamos la varilla con cierta velocidad hacia la derecha y luego se deja en libertad, la fuerza magnética que aparece sobre la varilla tiende a frenarla hasta detenerla. Para mantener la velocidad constante de la varilla, un agente externo debe ejercer una fuerza igual y opuesta a la fuerza magnética. Es decir, que esto se encuentra en equilibrio a menos que exista una fuerza externa que genere esa velocidad constante. Los campos eléctricos inducidos no están asociados a las cargas, sino a las variaciones temporales del flujo magnético. Las líneas de campo inducido son formas de líneas cerradas, mientras que las líneas de campo que representan el campo electrostático nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas. Entonces ahí acuérdense cómo son las líneas de un campo magnético, las líneas que se generan cuando tenemos un imán. La diferencia de potencial entre dos puntos asociados a un campo electrostático es independiente del camino recorrido de la forma como se puede describir con esta ecuación. ¿Qué se hizo la ecuación? Esa que se leyó ahí. No sé por qué se me está desapareciendo. Esa. No sé por qué se me desaparece. Los campos magnéticos inducidos son conservativos. Es decir, que la fe inducida es distinta a cero cuando varía el flujo magnético. Por lo tanto, el campo inducido no es un campo conservativo. ¿Qué quiere decir? Que el campo eléctrico, si no se encuentra en movimiento, va a ser igual a cero. Se puede hablar de una fe inducida para la trayectoria determinada sin necesidad de que ésta coincida con un circuito físico. Algunas diferencias entre el campo eléctrico y electrostático. Entonces, la primera que tenemos es que los campos eléctricos inducidos no están asociados a las cargas, sino a las variaciones temporales del flujo magnético. Las líneas del inducido forman líneas cerradas, mientras que las líneas de campo representan al electrostático. Nacen en las cargas positivas y mueren en las negativas. La diferencia de potencial entre dos puntos asociados a un campo electrostático es independiente del camino recorrido de la forma como se puede describir de la siguiente forma. Que la variación de voltaje entre el punto B y A es igual a la integral cerrada del campo eléctrico con respecto a la longitud y que este será igual a cero si esa longitud no tiene variación. Para los campos eléctricos inducidos no se puede aplicar esta expresión, ya que la fe inducida es diferente de cero cuando varía el flujo magnético. Por lo tanto, el inducido no es un campo conservativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo de mover el imán, la tensión va a desaparecer. Se puede hablar de una fe inducida para una trayectoria determinada sin necesidad de que esto coincida con un circuito físico. Aplicaciones de la ley de inducción. Entonces tenemos el desarrollo de las máquinas eléctricas. Entonces lo primero que tenemos que se desarrollaron históricamente son las máquinas estáticas. Y entonces estas máquinas estáticas son las que conocemos como transformadores. Entonces en la primera gráfica tenemos el transformador que normalmente está cerca de nuestra casa, hincado en un poste o en un conjunto de postes. Que en este caso ya todos podemos saber que este transformador tiene 75 kilovoltioamperios. Entonces, fíjense en la importancia de poder relacionarlo, porque esto nos está hablando de qué tipo de potencia. Dara, ¿qué tipo de potencia estamos observando acá? Dara. ¿Yo? Buenos días, profe. Hola, ¿cómo vas? Pues lo que dice ahí que son 75 kilovatios amperios. Kilovoltioamperios. No, manches, amperios no. ¿Y esa qué tipo de potencia? Las tres que conocemos. Real, reactiva o aparente.
Creo que es real. No, esa es la aparente. Recuerda que la real la medimos en vatios. La Es- reactiva en bar, VAR, y la aparente en voltioamperios. O sea que si nosotros tenemos el triángulo de potencias, esta será la hipotenusa. Esta información nos la está dando la hipotenusa. Por eso la importancia siempre de poder manejar las unidades. Yo conozco casos en donde los ingenieros se han metido en problemas y problemas serios de muchísima plata porque consideran que esta es la potencia en vatios, es decir, no logran distinguir entre la potencia en vatios y la otra. Y cuando van a obtener el calibre del conductor, pues no les cabe dentro del ducto. Ese fue un problema que vimos aquí en la universidad y era un problema que tocaba casi que cambiar un edificio. Entonces tocó buscar medidas que obviamente costaron un dinero. Y aquí a la derecha tenemos el transformador que convencionalmente utilizamos los ingenieros electrónicos. Este es el de los eléctricos y este es el de los electrónicos, cuando construimos nuestras fuentes. Y recuerden que estos transformadores necesitan en su entrada de alta tensión una tensión alterna para que su salida disminuya o aumenta dependiendo de cómo se elaboró, y también va a ser una señal alterna, por lo que veíamos de la ley de Lenz, que si no variaba esa fuerza externa, ese campo magnético externo, acuérdense del interruptor, no se generaría una inducción. Después de ese desarrollo, es decir, casi 50 años más adelante, aparecen las máquinas dinámicas. Y esas máquinas dinámicas, pues el dibujito nos está indicando de qué se tratan. Son los motores. Entonces, en este caso estamos observando un motor jaula de ardilla. ¿Por qué sabemos que es jaula de ardilla? Por esta parte que parece una jaula de ardilla, que fuera de eso es con un arranque de capacitor para que la corriente que consume en su inicio no sea tan alta. Vemos que aquí se encuentra su rotor, es decir, esta es la parte móvil que tiene una serie de adecuaciones que protegen su movimiento. La parte más externa se llama la armadura o armazón, y dependiendo de lo que queramos hacer, entonces existe una normatividad que se llama la norma NEMA. Y por ejemplo, si nosotros queremos que un motor funcione debajo del agua, entonces tenemos que cumplir con una carcasa que cumpla con esas características. Si nosotros estamos, por ejemplo, en una mina cerrada, es decir, en un socavón debajo de la tierra, entonces esa carcasa debe cumplir con una serie de características para que no le entre el polvo y su mantenimiento sea menor. Y aquí en la derecha podemos ver la forma en cómo podemos configurarlo. Si nosotros queremos que este motor arranque en estrella, arranque en triángulo, ustedes ya hicieron por ahí una tarea en donde saben que es importante conocer las diferencias entre la corriente de línea y la corriente de fase, ¿dónde es mayor? Y esas características son las que permiten el arranque de esos motores. Entonces, aquí tenemos la imagen interna del motor y aquí la imagen externa. Pero no solamente ha sido ese desarrollo para la parte de la gran industria, sino que también aparece en la parte de otra industria que son las telecomunicaciones. Entonces, gracias a la ley de inducción electromagnética y a todos los desarrollos de Maxwell, aparecen las comunicaciones inalámbricas, y en donde aparece como el primer desarrollo del telégrafo. ¿Quién recuerda quién se inventó el telégrafo? A ver, Elian, ¿qué le dice su memoria? Creo que fuman de apellido Morse. ¿Morse no es? Ese fue el del código Morse. Pero por ahí cerquita está, porque sí, el telégrafo funcionaba con ese código que se habían inventado, que era el de puntos y rayitas. No sé si alcanzan a escuchar el sonido que hago ahí. ¿No se le suena por allá a alguien de apellido Marconi? Otro desarrollo importante que se dio a finales de 1800, es decir, íbamos a comenzar el siglo XX, fue la radio. Y este fue uno de los grandes impactos que se generaron a través del mundo.
porque se le dio un uso que no solamente era para los científicos o para la industria, sino que era para el común de las personas. Y entonces aparece la radio. Esa es la primera parte de las implicaciones de la revolución electrónica, la radio. ¿Cómo se logra difundir a todas las personas? Entonces esto es a partir de 1890 más o menos, para 1920. En Europa ya era común que la mayoría de las personas tuvieran radio. Tuvo una implicación fortísima en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, porque la radio se transmitía, se decían mentiras, se decían verdades para animar o para desalentar al enemigo. Y la segunda gran revolución que se produce menos de 40 años después de la aparición de la radio es la televisión, que para nuestro país llega tarde. La televisión en nuestro país, recuerden que en Colombia llega más o menos para 1950, con un presidente que era de Boyacá, que ¿cómo se llamaba? A ver, ingenieros boyacenses, ¿quién anda por ahí? Gustavo Rojas Pinilla era. Sí, señor, el general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Cómo llega a la televisión? Resulta que él era un militar y por allá en la década más o menos de 1935, 1940, él es enviado a Alemania, como hoy lo llamaríamos como un embajador. Y estando en Alemania, descubre la televisión. Yo alguna vez escribí un artículo que lo llamé La cajita mágica sobre las implicaciones sociales que ha tenido la televisión. Y entonces él se encapricha, ve un poderío económico y social muy importante en la televisión. Y en los años 50, cuando él se toma el poder, recuerden que fue el último militar que estuvo en el poder en Colombia, se empeña en traer la televisión, así como se empeñó en traer los aeropuertos y en hacer públicas las vías, en hacer las vías, lo que conocemos como las carreteras. Evidentemente, para esta época todavía no estaba en el control remoto. Uno molesta que era el control remoto porque el papá le decía a uno, vaya, cambie de canal, vaya, súbale, vaya, baje. Entonces el hijo menor era el responsable de ir a cambiar el canal. Para los años 70, comienzos de los años 80, aparece ese dispositivo que nosotros llamamos control remoto. ¿Buscando qué? La facilidad. Poder tener un control sobre las aplicaciones. Entonces, las comunicaciones han permitido que la sociedad, que el común de las personas, de manera peyorativa, que el pueblo tenga acceso a las revoluciones. Por eso se considera que la electrónica es una revolución que ha generado cambios sociales, porque ha permitido que esas personas hagan uso, disfruten de esos beneficios. Hasta finales de los años 70, la televisión en Colombia era a blanco y negro. Y a comienzos de la década de los 80, más o menos 1982, llegó a Colombia la televisión a color. Para el año de 1900, y todas eran controladas por el Estado. Entonces había un ente que se llamaba Inravisión y ellos sacaban lo que llamaban las parrillas. ¿Y qué eran las parrillas? Las programadoras, los programas que se querían emitir. Después del año 98, para más o menos julio del año 98, aparece la televisión privada, donde algunas empresas podían tener o ofertar canales privados. Para el caso de Colombia, esos canales privados son RCN y Caracol. Y obviamente el poderío de estas empresas debilitaron fuertemente los canales públicos, que en ese caso era el Canal 1, Canal A y los canales regionales. Y es así como estamos en eso. Es un poder económico tan grande que estas mismas empresas no han permitido que se genere un tercer canal privado. Y más o menos para mediados de los 90, ya acercándonos al nuevo siglo, aparece lo que llamamos la televisión por cable. Y es que el desarrollo de las señales incidentales que se encuentran en la ionosfera son captadas por unas antenas. Esas antenas las retransmiten y era lo que llamábamos la televisión por cable. Hoy en día me imagino que al igual que en México, que es lo que nosotros conocemos como toda la televisión paga, la que uno paga por cable, como es la de Claro,
no sé cómo se llamará en México, que es, digamos, que el poder se encuentra concentrado en el señor Slim. Entonces, digamos que ahí podemos observar cómo las telecomunicaciones tienen su aplicación en la ley de inducción en la inducción electromagnética y tiene fuertes aplicaciones en la industria. Pero no solamente se queda ahí, sino que aparece en otro tipo de aplicaciones como son las protecciones eléctricas. Los descargadores atmosféricos, que es el nombre técnico de los famosos pararrayos. Entonces ahí podemos ver cómo nuestra atmósfera se encuentra afectada por las variaciones climáticas, por las nubes y la interacción electrostática que aparece entre ellas y genera descargas atmosféricas, que es las que conocemos como rayos. Entonces, esos rayos, recuerden que el primer pararrayos es el de Franklin, allá quién sabe cuántos se murieron porque se le ocurrió ponerle a una cometa llaves y mirar qué pasaba, pues la llave como era un elemento conductor atraía a los rayos. Entonces, hoy en día tenemos descargadores atmosféricos, pero esos transformadores atmosféricos digamos que han evolucionado. Y hoy en día lo que se buscan es ionizar edificios o lugares altos para que no caigan las descargas atmosféricas ahí. Tenemos otros aisladores magnéticos, que es como estamos observando ese dispositivo, ese circuito integrado, que básicamente son unas bobinas que se encuentran separadas y que son capaces de inducir una magnética. Y el sueño de la humanidad frente a la generación de la energía eléctrica con la bobina de Tesla, que me imagino que todos han visto los videos de la bobina de Tesla, y es cómo a través de una bobina se puede encender una bombilla sin necesitar un cable conductor. Listo. Actividades a desarrollar si no hay preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Disculpe, Inge, una pregunta. Sí, Alejandro. Con respecto a los descargadores atmosféricos, como tal, todavía no se halla una forma de poder utilizar esa energía de los rayos, ¿cierto que no? No, lo que hacemos con eso es tratar de desviarlos para que no nos generen problemas. ¿Sí? Entonces, imagínense que una descarga atmosférica puede tener fácilmente 100 kiloamperios, es decir, 100.000 amperios. Imagínense lo que le haría a un conductor. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es generar zonas donde no caigan esos rayos. Ahí es donde se generan esas tales mallas a tierra. ¿Cómo habla? No te Ahí es, escucho. ahí es donde se generan las mallas a tierra que ponen en Sí, los... esa es una de las protecciones. Generar, el nombre técnico es un equipotencial. Ah, Entonces, ok. acuérdense de los videos que me imagino que han visto de la jaula de Faraday. Entonces, donde hay una jaula y colocan cantidades enormes de tensión y a los que estén por dentro de la jaula no les pasa nada. ¿Por qué? Porque todos se encuentran al mismo equipotencial. Pero si uno coloca un pie por dentro de la jaula y otro por fuera, pues ese equipotencial va a desaparecer y toda esa energía va a atravesar el cuerpo humano. Entonces, cuando uno hace una tierra, existen unos principios y algo que se llama la ley de paso. ¿Y qué quiere decir? Que dependiendo de la longitud de la varilla que uno entierre en el suelo, lo que técnicamente se conoce como la varilla de Cooper-Weld, que es una varilla de cobre, entonces debe tener una longitud. Ya en este momento no recuerdo si es 1,80, 1,50. Tiene una longitud específica y esa longitud específica está dada para que cuando las personas caminen no vayan a tener esa diferencia de potencial. Es decir, que no quede en un lado con una diferencia potencial alta y con el otro bajo. Entonces, para eso se hace lo que tú dijiste de las mallas a tierras, para tratar de tener una región a un mismo equipotencial, un área a un mismo equipotencial. Por ejemplo, en el edificio Santo Domingo que tenemos, es necesario, si ustedes tienen buena vista y si no lo pueden hacer con su celular o con unos binoculares, ustedes van a observar que en la terraza, en la parte más alta, hay como una especie de varillitas. Esas varillitas, pues son varillas, pero son de un material, digamos que conductivo,
y alrededor de esas varillas están unidas por un cable. Y lo que buscan es que si se presenta una descarga atmosférica, entonces se genere ese mismo equipotencial. Y entonces cuando uno va a colocar, por ejemplo, un sistema fotovoltaico en una terraza, hay que mirar que ese apantallamiento, que es el nombre técnico, responda a esas necesidades. Porque resulta que entre más alto, la punta más alta es la que va a atraer a los rayos. Por eso en la imagen que tenemos en la izquierda, podemos ver cómo los rayos buscan las partes más altas. Por esa razón le dicen a uno que si uno está por allá en los llanos y empieza a haber una tormenta eléctrica, le dicen trate de estar agachado, trate de no estar en el que usted no sea el punto más alto, si no va a caer la descarga atmosférica. Es importante mencionar que existen en el mundo regiones que son más propicias para las descargas atmosféricas. Nosotros en Colombia no somos, digamos que muy propicios a esas descargas atmosféricas, exceptuando lo que conocemos como la región del Chocó, la región pacífica, toda nuestra costa pacífica. Allá sí se presentan varias tormentas atmosféricas. En Sudamérica, el país más propenso a las descargas atmosféricas es la parte central de Argentina. Entonces ahí se estudian muchísimo esas descargas atmosféricas que se presentan porque son de altísima intensidad. Cuando yo estuve en México, en la Metropolitana, pude estar, en la Universidad Metropolitana, pude estar en un laboratorio de descargas atmosféricas. Ahí pude aprender unas pequeñas cosas sobre eso, porque esos laboratorios son supremamente costosos. Imagínense generar 1000 amperios, lo que uno necesita para eso. Listo, ¿más preguntas? ¿No hay más preguntas? Entonces me tocó a mí hacer las preguntas. Listo. Entonces, actividades para desarrollar. ¿Cómo se van a hacer estas actividades? La van a desarrollar en los mismos grupos de las exposiciones de energías alternativas. Entonces, van a consultar la bibliografía de Michael Faraday. ¿Y qué quiere decir consultar la bibliografía de Michael Faraday y Joseph Henry? Entonces, determinar cuál era el contexto mundial para ambos qué obtuvieron de resultados similares, es decir, quiénes eran los amiguitos, con quiénes se la trataban, dónde trabajaban. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mirar no solamente donde diga bibliografía de Michael Faraday, sino tratar de explorar la información que aparece dentro de él. Consultar en la red un video de la ley de inducción electromagnética de Faraday o Joseph Henry. A ver qué información, qué aprendemos de esos videos que pueden aparecer ahí. Entonces, cada grupo consulta un video. O sea que tendremos 5 grupos, 5 videos. Consultar cómo se llama el aparato con el cual se puede medir el campo magnético de una especificación técnica. Es decir, lo que llamamos datasheet. ¿De acuerdo? ¿Sí están claras esas 3 preguntas? Anderson. Sí, señor. Listo. Listo. Y preparar para la próxima clase, es decir, la de hoy en 8. Entonces, mirar, busquen en internet, oiga, ¿qué es y bajo qué principios funciona un transformador ideal? Entonces, busquen en internet transformador ideal. Lo único que tienen que hacer es leer, no hagan nada más, solamente lean, es decir, no me tienen que entregar nada, sino solamente leer. Consultar cuáles son los diagramas fasoriales para el transformador ideal. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de los transformadores ideales? ¿Se comprende qué es lo que hay que hacer ahí, Montero? Sí. Listo. Preguntas al respecto. ¿Me puede volverse un momentico a la diapositiva? Claro que sí. ¿Esa está bien? ¿O antes? La anterior, ingeniero.
Listo, Inge, ya. No les he dicho cuándo tienen que entregarlo. Entonces, pero prepárenlo, organícenlo. Son grupos de 3. Ustedes verán si se lo dividen. Manganito hace el punto 1, Sutanito el punto 3 y Melgarejo hace el punto 2. Ustedes verán cómo se distribuyen. Pero no he colocado fecha de cuándo se entrega, dándole la oportunidad a ustedes de que se organicen y de que compartan la información entre ustedes. No se dejen sorprender con un quiz donde les pregunten esas 3 cosas. Oiga, ¿cómo se llama el aparato con que se mide el campo magnético? ¿Qué consideración técnica es la más importante? Entonces, no se dejen, si ustedes se distribuyen las tareas, que no quiere decir que esté mal, entonces no hay problema. ¿Qué estaría mal? Que no todos, no le dediquen un tiempo para socializar entre ustedes cómo fue que lo hicieron. ¿De acuerdo? ¿Ya puedo quitarla? Sí, Inge. Bien, ¿preguntas? Bien, hija, entonces los dejo, que es que tengo una reunión ahorita a las 8:15, entonces los dejo para que se preparen, para que acuerden cómo van sus exposiciones. Recuerden, viernes en las 2 exposiciones que nos hacen falta. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Buen día entonces. Decirle a Carlos que le estoy averiguando la tarea que me puso, todavía no le he podido enviar ese concepto porque estoy averiguando la tarea. Pues los compañeros que me había pedido Carlos. Inge, ¿Qué ordena, Carlos? eso ya está solucionado. Ah, ya. Ah, bueno. Sí, muchísimas gracias. Ah, listo, Carlos. Bien, listo. Entonces los dejo, que tengan buen día. Hasta luego, ingeniero. Hasta Bueno, luego. ingeniero, gracias. Buen día.